predicando la palabra, muchas personas usadas por el Señor, pero llega un momento determinado que se desconectan de la fuente que es Dios. Tú sabes en el caso, Isnel, que hay personas que puedan estar ministrando en el nivel profético, en el discernimiento y estar desconectados de la fuente. Sí, porque pueden operar en los dones. Este es su espacio, el poder de la palabra. Hoy nos acompaña un ministro de Dios, el hermano Isnel Gallardo, y vamos a traer un tema muy poderoso, conectado a la fuente. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, nos desconectamos de la fuente que es Dios. Inclusive el Señor lo dijo en una ocasión al pueblo de Israel: horrorizados cielos y tierra, porque dos mal ha hecho mi pueblo, me he dejado a mi fuente de agua viva y han cavado cisternas que no retiene agua. Muchas gracias, hermano, por estar ahí presente. Iniciamos inmediatamente con el hermano Isnel. Isnel, Dios te bendiga, hermano. Hermano, Dios te bendiga. Para mí es un placer estar acá, de verdad, de la mano de Dios, primeramente, y de tu mano. Gracias por esta oportunidad que me das de compartir un poco la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es una palabra viva, que es profunda y tiene diversas revelaciones. Hoy vamos a hablar un poco de estar conectados con la fuente que es el Padre. Amén, amén. Sí. Gracias. Isnel, gracias por estar aquí. Sí, ahorita hablábamos detrás de cámara, Isnel hablaba acerca de que hay muchas personas que a veces están ministrando con los dones, ministrando bajo profecía y muchas veces están desconectados. Y hoy vamos a dejar que el hermano Isnel nos lee la palabra y nos desglose este tema, así que vamos a tener algo. Yo quiero iniciar leyendo la palabra en Génesis 37, del 9 al 11. Y dijo, y soñó aún otro sueño, dice la palabra, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueños es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Para los que no conocen un poco de este pasaje de la Biblia, aquí se habla de José. José, que es el último de una cantidad de hermanos que tuvo Jacob. Jacob, que después el Señor le cambió el nombre a Israel. Sí, entonces, en este pasaje me llamó mucho la atención, porque si se ponen a analizar, el contexto habla de que José se soñaba. Dios le revelaba a través de los sueños a José. En un momento determinado, Jacob, que es su padre, Dios le revelaba en sueños a él. Tenía tantas revelaciones, ¿por qué? Porque en ese momento Jacob estaba conectado mucho al Padre. Bueno, inclusive Jacob una vez tuvo un sueño donde veía ángeles descender de escaleras. Exactamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que en ese momento, cuando José tiene esta cantidad de sueños, pero él específicamente menciona, porque ya había tenido unos sueños anteriores, pero él dice, y la palabra lo acabo de mencionar, que tuvo otro sueño. Y manifiesta en esta oportunidad y le cuenta a sus hermanos y a su padre. Pero dice una parte que me llamó mucho la atención, que él lo reprende. ¿Pero por qué lo reprende? Y es donde estábamos hablando hace un momento tras cámaras, que a veces hay una cantidad de personas predicando la palabra, muchas personas usadas por el Señor, pero llega un momento determinado que se desconectan de la fuente que es Dios, que es el Espíritu Santo, que se manifiesta en los lugares que Dios determina que llevemos la palabra. José dice que lo reprende. ¿Por qué lo reprende? Porque aunque Jacob seguía siendo un hombre de Dios, un ungido de Dios, un hijo de Dios, pues en ese momento él no estaba conectado bien a la fuente. Porque no creyó a los sueños de José. Exactamente. Y fíjense, como yo lo mencioné anteriormente, él había tenido revelaciones y sueños anteriormente, pero pareciera como que se hubiese olvidado totalmente. Ahora, no digo que no creyó, sino que llegó un momento en que él como que cuestionó este sueño. Así mismo. Porque cuando inclusive José le cuenta el sueño, dice, entonces tú estás diciendo que
yo, mi esposa y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti. Es decir, no pudo tener como esa visión, ese discernimiento de que porque quizás vio a José, dijo, pero ¿cómo será esto? Así mismo. Sucede en el caso, Isnel, que hay personas que puedan estar ministrando en el nivel profético, en el discernimiento y estar desconectados de la fuente. Sí, porque pueden operar en los dones, pero no está el Espíritu Santo en ese momento. Entonces, llevando a correlación con la historia que le estoy mencionando, ¿qué se me viene a mí en revelación? Que hay veces que Dios te va a revelar en sueños, hay veces que Dios te va a dar una palabra, hay veces que Dios te va a llevar a ciertos niveles, pero te lo dice a ti. ¿Por qué? Porque si abrimos nuestra boca muchas veces a personas que no están conectadas a la fuente, pues vamos a cometer un error grande y nos van a llevar a meternos en una cisterna, nos van a vender, vamos a pasar por diversas situaciones como la pasó José, ¿sí? Porque creó envidia ante sus hermanos. Entonces a veces nosotros sin querer podemos crear cierta envidia ante las personas porque lamentablemente tiene que llegar un momento que las personas puedan ver el cumplimiento de la palabra que Dios te dio. Tú antes no te puedes precipitar. Y quiero dar este ejemplo también. Cuando David, que era un simple cuidador de ovejas, es ungido por el profeta Samuel, David no salió corriendo a decir que fue ungido. Todo esperó un tiempo determinado para que eso se cumpliera. Él necesitaba, Dios sabía que David era que tenía un corazón conforme al de Dios y que iba a ser el próximo rey. Pero David necesitaba en ese lapso de tiempo, cuando iba a ser proclamado rey, un proceso que él tenía que cumplir estando al lado de Saúl. Entonces él se formó ahí dentro porque necesitaba formarse como soldado, todo lo que él pudo pasar en los procesos que estaba ahí dentro del lugar bajo la cobertura de Samuel en ese momento. Y fíjense que pasaron 17 años para que se cumpliera que él lo proclamaran rey, pero pasó una cantidad de procesos y pruebas determinadas que Dios lo permitió para formar su carácter, para quitar todo lo que él no le agrada, o sea, y así es todo en la vida. José, aunque Dios sabía que iba a pasar por esos procesos, al abrir su boca, lo utilizó también para formarlo y llevarlo al nivel que Dios lo iba a llevar. Entonces, ¿qué pasa? Y me ha pasado a mí particularmente. Hay personas que ven ciertas cosas que yo pudiese tener. ¿Pero por qué? Porque Dios se la permite ver, porque están conectados. Pero si a mí me dan una palabra o me dicen a veces alguna revelación, alguna palabra que alguna profecía. O sea, hay momentos que Dios te quiere callado, porque como lo dije anteriormente, si la persona no está conectada a la fuente no lo va a poder ver. Incluso poniendo un ejemplo, yo le puedo mencionar a Stanley acá, mira, Stanley, el Señor me reveló tal y tal cosa y entiendo que deberías como enderezarte un poco porque por ahí no es. Y si él no está conectado bien y no quiere aceptar lo que yo le he manifestado, pues él simplemente va a pensar muchas cosas, incluso que yo tengo hasta envidia sobre él o celo ministerial, una serie de cosas que el ser humano hoy en día se hacen a nivel de pensamiento. Lo que tú dices es que cuando Dios te da una palabra tienes que ser prudente y callar y esperar el cumplimiento. Sí, hay situaciones que sí, como lo dije anteriormente, por eso leí la historia, porque hay personas que no están preparados para escucharte, no lo van a saber discernir. Bueno, entonces, al no saber discernirlo, pues obviamente va a haber muchas situaciones que pueden empeorar para que se cumpla esa palabra que Dios te dio. Es decir, que muchas veces esa gracia que tú portas puede crear entre el otro celo, envidia, como lo hizo Saúl, que David tenía una gracia y eso creó en Saúl un celo de tal manera que lo persiguió. De igual manera con José, que los hermanos también sintieron celo por José y lo tiraron en el hoyo. Entonces, cuando Dios pone una gracia en ti, hay un momento donde uno tiene que ser prudente y callar, porque eso puede crear celo y envidia al prójimo. Claro, así mismo es, así mismo. Puede crear celos y envidia en un momento determinado.
Entonces, siempre uno no puede manejarse con la emoción. Uno recibe la palabra y uno en oración, pues le pide permiso al Señor, porque ya nosotros no nos mandamos. Dios es el que dirige nuestros pasos, Dios es el que nos guía, Dios que decide por dónde debemos caminar. Si Él nos da una palabra para una persona y debemos soltarla, pues hay que decirla. Pero en este caso, hay situaciones que no se pueden, se tienen que manejar de diferente manera. No hablar, nuestra boca tiene que callar, porque por nuestra boca podemos obstruir el camino que Dios para donde nos quiere llevar. Entonces hay que ser muy, muy prudente en Yo quiero leer un pasaje bíblico, trayendo esto a colación, Isnel, porque me llama mucho la atención y es que muchas veces Dios nos da una palabra a nosotros y nosotros inmediatamente salimos ligeramente a decir, Dios me dijo. Y entonces muchas veces nos creamos como ese tipo de orgullo. Decir, no, ya Dios me dijo que yo voy a tomar eso y eso es mío. Es decir, empiezan a declararle y muchas veces Dios te da la palabra para que calle. Porque inclusive dice la palabra que María, la madre de Jesús, dice que veía muchas cosas en eso y lo guardaba en su corazón. Cosas que inclusive Dios le revelaba a ella y lo guardaba en su corazón. Y muchas veces nosotros somos muy ligeros en el hablar. Inclusive la misma palabra dice, sea tardo para hablar y pronto para oír. Pero mira lo que dice el libro de Eclesiastés, hablando Salomón, que era un hombre sabio, el rey más sabio que hubo aquí en la tierra, y como él no ha habido. Dice en el libro de Eclesiastés capítulo 4, en el verso 4, dice, he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Tú hablabas ahorita y es lo siguiente, Dios te da una palabra, pero Dios en esa palabra es para que tú la atesores y la guardes y la creas. Porque muchas veces nosotros Dios nos da una palabra y empezamos a divulgar lo que Dios hace con nosotros. En el caso de David, dijiste algo muy importante y es que David se manejaba con prudencia. Él era ungido, pero sin embargo, aunque estaba en el palacio, no se creyó que era un rey. Así mismo. Si no, oye cómo son las cosas, sino que se mantuvo sirviendo al rey Saúl. Aún Saúl se le levanta. David lo reconocía a Saúl como rey y se mantenía prudente. Y muchas veces nosotros tenemos el problema que somos imprudentes y empezamos a hablar desmedidamente. Pero dijiste algo ahorita. Entonces, ¿puede Dios usarnos, nosotros operar en los dones y aún así estar desconectados de la fuente? Sí, claro. Sí. Muchas veces. Recuerda que los dones y talentos son irrevocables y podemos conocer mucho de la palabra. Pero lo más importante es estar conectado a la fuente porque es que se manifiesta el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y sí, como lo acabas de mencionar, se puede estar operando en los dones y talentos sin estar conectado a la fuente. Pero al final de todo, al no manifestarse el Espíritu Santo, es como una palabra que entrara, aunque la palabra es viva, sí, pero es como que algo entrara en un odre roto y como que eso no, de alguna manera, va hacia otro lado. O sea, no, la palabra no es contundente al, ¿cómo se podría mencionar? A tú retenerla. Ajá, a tú retenerla. Porque cuando Dios te da la palabra, tú tienes que retener. Porque la palabra de Dios dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Es decir, si Dios te da una palabra, tú tienes que retener esa palabra. Sí, claro. Claro, si Dios me da una palabra, yo tengo que retenerla. Y siempre en oración, pedir confirmación, porque Dios es un Dios de confirmaciones. Pero, como lo mencioné anteriormente, no irte a hablar. No es que el ego se te va a subir, no, que Dios me dijo que Dios va a ser conmigo, que Dios me dijo que yo voy a ser pastor, que me dijo que yo voy a ser profeta. No, entonces ahí viene el ego, no eres humilde, y lo acabas de mencionar anteriormente. David se mantuvo en el palacio sirviéndole al rey, sabiendo que él iba a ser el próximo rey. Se mantuvo humilde y aprendiendo de lo que Dios determinó que él aprendiera y se formara en el lugar que estaba sirviéndole al rey. Entonces él nunca dijo, yo soy el nuevo rey, me ungieron. No, porque hubiese obstruido el camino, así como pasó con José. José pasó por una serie de situaciones, lamentablemente se la buscó por abrir su boca antes de tiempo. Que Dios usó eso para formar a José, sí, porque dice la palabra que todo lo que nos pasan, así sea cosas que nos hemos metido nosotros mismos, en situaciones que Dios no dijo que nos metiéramos. Dios convierte el mal en bien. El mal en bien, exacto. Y eso de alguna manera Él lo usa para formarnos.
para formar nuestro carácter, para formar para llevarnos al nivel que Dios quiere que estemos. Pero es tan tal lo que tú estás diciendo, Isnel, que cuando Jesucristo vino y empezó a predicar, dice que leyó el libro de Isaías, creo que en el capítulo 53. Cuando hablaba, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me dio Jehová para llevar buenas nuevas de salvación y a los quebrantados de espíritu. Y dice, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vuestros ojos. Sin embargo, dice que la gente se sorprendió y dice, pero ¿y cómo es? Tú eres el Mesías, tú eres esto. Y dice la palabra que Jesús pasó entre ellos porque ellos querían como lanzarlo a un peñadero. Sin embargo, se mantuvo tranquilo sin divulgar tanto, sino que la misma persona cuando le decían, ¿eres tú el Cristo? Cuando una vez lo dijo alguien, le dijo, tú lo has dicho. Es decir, muchas veces nosotros, teniendo la palabra de Dios, empezamos a divulgar antes de tiempo. Y era algo que el Señor inclusive hablaba, que la gente decía, pero revélate, dice, os lo he dicho, pero todavía mi tiempo no ha llegado. Es decir, había una manifestación que tenía que acontecer en Jesús. Y me llama mucho la atención esto, Inel, porque sucede que muchas personas no han recibido y Dios le ha hablado. Y Dios le ha hablado, pero el problema es que se ha desconectado de la fuente. El libro de Jeremías, capítulo 2, en el verso 15 en adelante, creo que dice la palabra, que el Señor le dijo a Jeremías, horrorizados cielos y tierra, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado cisterna rota que no retiene agua. Sin embargo, ellos, aún alejándose de Dios, estaban ellos mofándose y todavía ellos tenían victoria sobre sus enemigos. Sí, así es, exactamente. Pero ellos habían trocado la gloria. Sucede que muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, trocamos la gloria de Dios y creemos que estamos bajo su presencia, sino que estamos operando más bien bajo los dones. Así mismo es, así mismo. Mejor ejemplo imposible. Entonces, Inel, ¿qué tú recomiendas en este punto? Porque tú decías algo muy importante y es lo siguiente. En cuanto que hay que estar conectado a la fuente, la forma de ser ligero en hablar. ¿Qué se debe hacer hombre como hombre de Dios cuando Dios nos da una palabra? Sí, bueno, como lo mencioné anteriormente, la prudencia es importante. O sea, cuando Dios nos da una palabra, hay veces que se tiene que esperar el cumplimiento. O sea, la gente va a ver ese cumplimiento de esa palabra que Dios te dio. Es la recomendación más factible que puedo dar. ¿Por qué? Porque, como lo mencioné anteriormente, no podemos hablar antes de tiempo porque nos vamos a meter en un lío, vamos a obstruir el camino donde Dios nos quiere llevar. Entonces, hay que esperar el cumplimiento de la palabra. Cuando la gente te vea, wow, pero mira, fulano, perencejo, wow, ¿y dónde salió este muchacho? ¿Y quién es este? ¿Por qué Dios lo está usando de esta manera? Entonces, espérate el cumplimiento. En ese cumplimiento sí van a pasar posiblemente situaciones, procesos, porque David fue perseguido por Saúl y Saúl todavía no sabía que él iba a ser el nuevo rey, pero ya había cierta envidia y empezó a manifestarla, incluso lo quiso matar. Entonces, en el camino siempre va a haber procesos que no van a llevar a ese cumplimiento, porque Dios necesita cambiar ciertas cosas que Él sabe, quiere arraigar cosas de tu corazón que no le agradan a Él, y Él nos conoce mejor que Él, que es nuestro Padre, es que nos conoce de pies a cabeza, y todo lo que aguardamos en nuestra mente, en nuestros corazones, y Él necesita pulirnos y que nos parecemos cada día, que nos podamos parecer cada día más a Cristo. Y aquí en este camino nos vamos a ir perfeccionando hasta que partamos de este mundo, porque somos seres humanos y cada día Dios, aunque nos esté usando, cada día nos va a ir perfeccionando, cada día Él nos va llevando a diferentes niveles. Entonces mi recomendación es, cuando usted reciba una palabra, no salga de inmediato a divulgarla. No salga, y esto no es solamente en la parte de ministerios a nivel de iglesia, si pastores, profetas, no, en todos los sentidos. En todos los sentidos, Dios te puede dar una palabra que te va a entregar un negocio y usted va a salir de una vez, abrir su boca que Dios le dijo que le va a entregar un negocio. Entonces ahí no se manifiesta. ¿Por qué? Porque al decirlo vas a crear ciertas situaciones y envidias a otras personas que de alguna manera no quieren el bien para ti. Hay veces que las personas quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Entonces,
al manifestar lo que Dios ha puesto en tu corazón o lo que te ha dicho a través de algún profeta y tú has tenido confirmación de alguna manera de eso, al abrir tu boca, y esto lo he dicho muchas veces, si se fijan, y lo sigo diciendo, al abrir nuestra boca para decir las cosas antes de tiempo, vamos a obstruir la bendición. Nosotros mismos retrasamos nuestras bendiciones, porque Dios no te mandó a hablar. Entonces espera los tiempos que Dios va abriendo puertas en el camino y te vas a ir dando cuenta que Dios sí cumple, porque Dios no es hombre para mentir. Pero ya cuando se cumpla, que las personas vean el cumplimiento de la palabra que Dios te dio, no lo hables, no lo hables. Tú sabes que Dios le había hablado había dado una profecía con respecto a Juan el Bautista y había dicho: yo envío mi mensajero delante de mí, su profeta. Sin embargo, la gente le preguntó a Juan el Bautista: decláranos quién eres tú, si tú eres el Cristo, si tú eres un profeta, si tú eres lo que es. Y oye la palabra que dice este hombre. Este hombre no dijo que él era el profeta. Él dijo: yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Lo que te está diciendo aquí es: aún Dios te haya dicho que tú vas a ser grande, tu objetivo siempre es mantener la humildad. Así mismo es. Porque mira, aquí hay algo que debemos de aprender, y es lo siguiente. José fue cuestionado por el sueño, es decir, su papá dijo: pero ¿cómo es esto? Porque yo creo que José, de una forma u otra, fue muy ligero. Sí, fue muy correcto. ligero y expresó su sueño, habló y habló y habló y habló y no se cansó de hablar. Y sus hermanos se llenaron de celo y de envidia y lo tiraron en una cisterna. En ese momento, me imagino yo, José, aunque Dios siempre tiene un propósito y Dios conoce todas las cosas, Sí, así pero a veces no es que Dios quiere verte en una cisterna. A veces Dios quiere evitarte esa cisterna. Así mismo es, Y exactamente. a veces Dios quiere evitarte un proceso, pero muchas veces nosotros hablamos y muchas veces hasta hacemos que el plan de Dios, el propósito profético, dure un poco más. Porque no es porque Dios se haya equivocado, sino porque todavía nosotros no hemos entrado en la madurez. Y hay que ser maduro en cuanto a cómo comunicarnos y con quién hablar, porque el problema es que muchas veces nosotros somos muy ligeros y a decirle a gente proyectos que Dios nos ha dicho a nosotros. Cómo hacerlo, porque Dios te da estrategia. Así Dios te mismo dice es. cómo debe de caminar. Sin embargo, hay cosas que Dios no te la manda que la comparta. Pero tú vienes y la compartes porque tú entiendes que todo el mundo tiene tu mismo corazón. Y eso es lo que crea la envidia. Y crea muchas veces que gente que están contigo en la barca, que tú decías, ellos quieren que tú crezcas, pero nunca tú seas mejor que ellos. Ellos mismos se encargan de que están contigo en la barca, de hacerle hoyo a la barca, aunque ellos estén ahí contigo, para que tú te hundas, aunque se hundan ellos también. Así mismo Entonces, es. hay que tener mucho cuidado con esto, porque si Dios nos bendice, nosotros tenemos que seguir conectados en la fuente, porque muchas veces podemos operar y usted ve: pero Dios lo está usando, Dios está haciendo maravillas. Sí, pero están operando los dones. Ajá, así mismo es. Así mismo es. Y tener mucha prudencia también en no ser emocional. El ser humano es muy emocional. Tenemos que tener mucho discernimiento. Hay que pedirle mucha sabiduría y discernimiento al Señor para dar cada paso. No seamos emocionales, seamos prudentes, mantengamos la humildad siempre. Y aunque Dios te diga que vas a ser grande, Dios ama al humilde y no al que tiene ego, al que se crece, al que se cree que Altivo. es altivo, exactamente. Dios los aborrece y los desecha. Entonces mantengamos siempre la humildad y al fin y al cabo todo lo que Dios te da es también para bendecir a otros, para dar, que también nosotros seamos parte de esa fuente para otros. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo le digo a las personas, tener las manos así, que caigan las bendiciones, que yo pueda retener, pero a su vez también caigan para otros. Si yo hago esto y retengo las bendiciones, no permito que ni entre ni que salgan, ¿sí? Entonces va a quedar sin Dios darte bendiciones y no va a ser de bendición para otros. Y no hay nada mejor que dar que recibir. Y si tú das es porque Dios te ha bendecido tanto, que de eso se trata, de ayudar al prójimo, de sentir amor por nuestro prójimo, de ayudar, de bendecir, no de maldecir. Sí, pero Dios te permite a veces alejarte de personas que a veces no entiendes. ¿Y por qué mis amigos se me han ido de mi lado? ¿Y qué es lo que está pasando, Dios mío? Bueno, pues Dios sabe todo. Dios es el que conoce los corazones de cada ser humano. Y a veces permite desconectarte de ciertos lugares,
te permite conectarte de ciertas personas para Él llevarte al propósito para la cual Él te llamó. Amén. Amén, Bueno, amén. tremenda reflexión la de hoy que hemos tenido con mi hermano Isnel Gallardo. Nosotros vamos a tener una serie con estos tips que va a tener mi hermano. Agradecido por la invitación, de verdad que este es el principio de muchas cosas que se van a hacer y nuevamente agradecido por compartir un poco de la palabra de Dios, un poco de esta revelación, que ustedes puedan aprender, ¿sí? A ver más allá de lo que dice la palabra, a ver más allá de las revelaciones que a veces Dios nos pone en nuestra mente, porque les digo algo, cada palabra incluso puede tener hasta 7 revelaciones diferentes. Entonces la palabra es viva, la palabra es viva. Agradecido con ustedes, mi gente, bendiciones para todos, agradecido Stanley por la invitación. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Comparta, suscríbese y siga a Isnel en su página de Instagram, que es, ¿cómo es? Bueno, tengo 2, la personal, Isner Gallardo, así mismo salgo, y la empresarial que se llama Fisiosport. Fisiosport DD. La DD es de Dios. Fisiosport. Fisiosport DD. Así me consiguen en las redes sociales. Así que, hermano, Dios le bendiga y ¡shalom! Bendiciones. Hasta la próxima. Bye bye.